Estamos estudiando la carta de Tesalonicenses y voy a pedirle que vayan al capítulo 2. Empezamos este capítulo, terminamos donde Pablo está hablando, ¿verdad?, a la congregación y le dice que el testimonio de ellos ha sido suficiente, oiga hermano, para predicar el evangelio. O sea, que lo que está diciendo es que basta nuestro testimonio. Y como cristianos, usted está llamado, yo estoy llamado, estamos llamados a tener un testimonio claro. Amén. Un testimonio limpio. Oye, hermano, están aquí, hermano. O están por allá. Están ahorita en el río, bien rica está el agua, hermano. Hermano, oiga, entonces el Señor habla a través del apóstol Pablo y le dice a la iglesia, dice, cuando nosotros llegamos ya no teníamos necesidad de predicar. ¿Saben por qué? Dice, porque ustedes con su testimonio habían evangelizado. Y qué bello, hermano, cuando la gente cree en Jesús, solo de verlo a usted sin que abra la boca, hermano. Porque cuando abrimos la boca pareciera que arruinamos todo, ¿verdad? Uy, ¿sí o no? Entonces, el testimonio, las acciones, la forma de actuar, la forma de ver, la forma de vestirnos, hasta la forma de caminar, habla mucho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Capítulo 2, versículo 1 al 3. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. El 2. Vamos al 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, amén, ni fue por engaño, amén. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos. Suplico que hables al corazón de mis hermanos. Permite, Señor, que tu palabra genere vida en los corazones, en cada uno de los que están acá. Permíteme a través de tu Espíritu Santo, Señor, transmitir esta palabra a ellos. Edifícales, Señor. Permite que tu palabra sea luz y que, Señor, esa luz pueda alumbrar en medio de la oscuridad. Padre, páranos sobre la roca, para no movernos, para no ser frágiles, Señor, a cualquier cosa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Óigame, el apóstol Pablo está exaltando, hermanos, está exaltando. Él está sacando como a la luz la conducta, la forma de proceder de esta iglesia de Tesalónica. Él les está diciendo, ustedes recibieron el evangelio y cuando lo recibieron dio un producto, dio frutos. Entonces, hermanos, óigame, él dice, ustedes han sido lo más excelente. Eso lo vimos en el capítulo 1. ¿Por qué? Dice, porque cuando reciben la palabra, la abrazan como debe de ser y la mueven o la usan como debe de ser. Mire, qué bueno cuando sus hijos, nuestros hijos, o usted como hijo, oiga, recibe instrucciones y las utiliza como debe de ser. Fíjese, yo no sé si usted es de los que va a preparar algo, va a cocinar algo y compra y viene la caja, ¿verdad? Y dentro o detrás de la caja viene un libreto, que eso se conoce como instrucciones o recetas. Amén. Entonces viene usted, dice, yo ya sé cómo se hace, agarra el producto, hace el menjurje como usted quiere, ¿verdad? Y lo mete al horno y cuando sale, ¿qué le sale, hermano? Un desastre, ¿o no? Y usted dice, no sé por qué me quedó así, qué raro, qué extraño. Si yo... No, hermano, le salió mal porque simplemente se saltó las indicaciones. ¿Se ha fijado? Ahí dice, saque la harina, la saca, rómpala con una tijera. No, usted agarra un cuchillo, ¡rac!, y se le raja toda la bolsa. No sé si, le digo porque me ha pasado, porque uno agarra un cuchillo y le hace shh, y sabe que este plástico es bien extraño, que usted le está pasando el cuchillo y se abre por abajo. Y se cae, dice una tijera, traí la muestrita, entonces usted agarra la tijera y se corta bien bonito, ¿se ha fijado? No hay problema, usted siguió la indicación, pero como usted sabe, siempre los jóvenes dicen, yo ya sé. ¿Ha oído eso? Yo ya sé. Y usted ahí los deja y se van a dar de... Pero él ya sabía.
Ya sabías, hijo. Entonces, hermano, óigame, es necesario dar instrucciones y es necesario abrazar las instrucciones. Luego le dice, vierta la harina, échele y le dice 500 ml de agua. ¿Cuánto le echa usted, hermano? Al tanteo, agarra el vaso. Un poquito más. 500 ml. Por cierto, acá a este país bello le venden las tazas con la misura exacta, hermano. Le dice, échele tantos gramos de lievito, así es, ¿verdad? Y usted agarra al tanteo con 3 dedos. 3 dedos le dice, porque esa es una receta de nuestras abuelas, agarrar 3 dedos, hijo, y hacerle... Aquí le venden unas cucharitas que es 1 gramo, hermano. Aquí viene el juego de cucharitas, 1 gramo, 2 gramos, y ahí va el orden de cada una de las cosas. Entonces, viene usted, hermano, agarra eso y le echa 1 gramo, no le echa lo que usted quiere. Le dice de sal, le dice al gusto. Y ahí viene usted, agarra la cucharita y al gusto indica, vaya probando hasta que llegue al nivel que usted cree que es justo. Eso significa al gusto, hermano. Pero usted lo echa como usted, no, agarra la cuchara, pla. Hermano, cuando usted hace todo esto y lo hace en orden, el producto de eso va a ser algo excelente. Pero cuando usted lo hace, es que a mí me dijo una amiga que se agarra y se hace, hermano, cuando usted anda oyendo a personas equivocadas, usted va a meter las patas. Perdone la expresión, las patas, ¿verdad? Usted va a cometer errores. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, muchas veces hay personas que han fracasado y en base a su fracaso le dicen, no, mira, es que yo hice esto y me fue mal. Vos hacelo al contrario. No, hermano. Amén, ¿verdad? Y viene usted y lo hace al contrario de lo que le dijo la amiga. Si a mí haciéndolo de este lado me fue mal, probablemente haciéndolo de este lado no dio. Y probó con la amiga y vio que tampoco era así, a la amiga también le fue mal. Entonces el punto es, cuando nosotros nos vamos del lado equivocado, el producto de las cosas es malo. Le decía en la mañana a los hermanos, los jóvenes tienen que aprender a recibir instrucciones para que no cometan bobadas y el producto va a venir más adelante cuando ya sean adultos como nosotros, si tan solo no hubiera hecho esto. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes recibieron la palabra, la abrazaron y la pusieron como debería de ser, o sea, como roca, como fundamento de sus vidas, y el producto de esta palabra es el buen testimonio, es la formación que Dios les ha dado a través de ella. Hermanos, la palabra de Dios genera vida. Amén. La palabra de Dios quita toda tristeza, y le voy a decir algo más fuerte, quita toda torpeza. ¿Sabe que uno, pretendiendo ser inteligente, es torpe, hermano? Es que yo ya sé. Mire, yo peleo con el que me dice yo ya sé y yo me río, hermano. Le voy a decir algo. Tengo 49 años. Y en ese espacio he podido entender de alguien que me dice, es que yo ya sé. Y yo le digo, no me digas yo ya sé porque no es así. Por eso te lo estoy diciendo. Pero fíjese que la gente va. Entonces voy, hermano. El apóstol Pablo dice, ponga como fundamento la palabra de Dios. Y lo que va a venir después va a ser vida, van a ser cosas buenas. La palabra de Dios quita tristeza, quita dolor, quita decepción. La palabra de Dios da vida porque la palabra de Dios no es vana, hermanos. El apóstol Pablo dice ahí, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó, ¿cómo, hermano? No resultó vana, ¿qué quiere decir? Tuvo un producto. El venir a la iglesia, el venir y predicar el evangelio tuvo un efecto. Hubo una reacción. Y estamos hablando de algo positivo. Les explicaba en la mañana a los hermanos, Dios le dice a Moisés, el Señor dice a Moisés, Jehová Dios le dice, esta palabra dice, tú se la predicarás, tú se la enseñarás a tus hijos de día, de noche, cuando vayan a la cama, cuando estén a la mesa. Ahora le voy a explicar por qué. Porque la palabra de Dios, hermanos, da entendimiento, da conocimiento, le da un futuro. Fíjese que usted ve a sus hijos, o usted mismo lo puede probar. ¿Por qué muchos de nosotros no tenemos un proyecto de vida, hermano? Usted habla con los muchachos y les pregunta qué quiere, ellos usan una frase bien linda. Mira, ¿y qué piensas hacer?
Y que, hermano, yo digo, ¿qué es esto? Ese bu es sinónimo de nada, hermano, no sé ni qué hacer. Entonces ahora voy a la otra parte. ¿Por qué cree que los judíos, les explicaba, hay una máquina que ellos han producido, ellos han construido, que succiona el viento? ¿Y qué cree que es el producto de esa succión de viento? Agua. ¿Quién había pensado en eso? Vienen los judíos, hermanos, han hecho que el desierto, que ningún país lo ha hecho, ni lo puede hacer hasta ahorita, creo que solo ellos, florezca el bendito desierto, y hay tanto, hermanos. La pregunta es, ¿quién le dio esto a ellos? Dios, porque son el pueblo de Dios. Espérese, le voy a explicar. Están haciendo experimentos donde los ratones ciegos ahora ya pueden ver. Y el siguiente paso es aplicarlo a los seres humanos. ¿Quién les ha puesto eso a ellos en la cabeza? ¿Quién, hermano? Dios. Y así usted puede leer, están sacando miel artificial mucho que mejor que la miel natural. Y usted pone una miel natural y pone una miel artificial de la que ellos están sacando, que por cierto ahora están produciendo en Colombia y en Panamá, me parece. ¿Quién les ha puesto esto a ellos en la cabeza? ¿Quién ha sido, hermano? Ahora le explico por qué. Esta palabra de la ley, tú se la enseñarás a tus hijos. Ahora haga la comparación. Su hijo que usted no le ha enseñado la palabra de Dios, usted que no la quiso recibir de cuando era pequeño, ¿cuál es su producto y cuál es el producto de alguien que ha sido instruido con la palabra de Dios? Usted que no ha sido, o alguien que no fue, o su hijo que no quiere ser instruido con la palabra de Dios, el producto es incierto, no sabe qué hacer. Hermano, los decepciona todo. No hay nada, no tienen ningún proyecto en sus cabezas. Y aquellos, a esta raza, que ellos como ley es que sus hijos aprendan los mandamientos, aprendan la ley de Jehová. ¿Sabe cuál es el producto? Es, hermanos, una producción incluso hasta a nivel mundial. Hacen cosas, hermanos, extraordinarias. Son de los mejores doctores, han hecho tantas cosas. Los microchips, hermano, si ellos, todo lo que las computadoras usan, ¿quién cree que lo sacó? Ellos. Las llavetas que no existían, ¿quién cree que las hizo? Ellos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque sus cabezas han estado llenas de niños de palabra de Dios. ¿Y nuestros hijos, hermano? Ay, no, comprémosle el Nintendo al niño para que juegue Street Fighter, Mortal Kombat. Y el niño que aprendió, hermano, con todo esto, la niña que aprendió, hermano, no aprendimos nada. Entonces, a lo que yo quiero llegar, trayendo lo que dice la palabra de Dios, Pablo dice, ustedes recibieron la palabra y la palabra les dio vida, la palabra les dio proyectos, la palabra de Dios les dio, hermanos, una esperanza de vida. Eso hizo la palabra de Dios, pero cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, nuestro futuro es incierto porque no sabemos qué hacer y simplemente seguimos, oiga hermanos, lo que es la naturaleza, lo que es lo que la vida dice, la ley de la vida, nacer, crecer y reproducirme, basta. Y adiós mis flores. ¿Qué se va a hablar de usted en el futuro, hermanos? Parió 5 niños y en el último parto se murió. ¿Qué se va a decir? Perdone que yo le diga esto, pero a lo que yo quiero llegar, hermanos, usted no nació solo, si es mujer, solo para tener hijos. Nació para impulsar, para poner algo, una base, dejar, hermanos, algo que se conoce como un legado. Usted como varón no nació solo para engendrar hijos y tener mujeres las que pueda. Nació para dejar un legado en la palabra de Dios. Porque cuando usted la recibe, usted también la puede transmitir. Que sus hijos sepan, mi papá se fajó en el evangelio, pasaba orando por nosotros y esto me lleva y me da ánimo a continuar lo que mi padre hizo. ¿O no, hermano? Dice. Entonces, Pablo está diciendo, cuando yo fui a ustedes, dice,
lo que yo les llevé no fue vano. Pablo está diciendo, la palabra que nosotros le transmitimos no fue palabra vacía, es palabra de vida y de vida eterna. La palabra de Dios es vida, hermanos. La palabra de Dios le da proyectos, la palabra de Dios le pone metas, le pone objetivos. Pero ¿sabe qué hacemos? Es que me aburre la Biblia, me aburre el culto. La palabra de Dios no es vacía. La palabra de Dios no es muerta. La palabra de Dios genera vida. La palabra de Dios, hermanos, le va a instruir, le va a dar un sentido a su vida sin color. Cuando llega Cristo, a usted, hermano, le da color a lo que era gris, le da el color favorito. ¿Cómo es su vida, hermano? Mi vida es gris, dice alguien. ¿Cómo es su vida? Ay, está llena de tristeza. Métale a Cristo y va a ver lo que va a hacer el Señor. Aunque usted esté solo, hermano, usted va a ser feliz, solito. Es que a mí nadie me quiere. Digo, no se preocupe por quien no lo quiere, hermano. Preocúpese para que lo ame Cristo. Eso es lo que la Biblia está diciendo. Vaya a Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Si me lo pone por ahí, por favor, hermano. Vea lo que está diciendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vamos al 2. Vea esto. Sino que en la ley de Jehová, o sea, la palabra de Jehová, está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, dice, en su ley medita de día y noche. Vea lo que dice el 3, el producto del 2. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Wow, hermano. Mire, yo voy a vender camisas estampadas. Un ejemplo, hermano. Nadie le compra, ¿verdad? Mire, yo voy a ir a vender pupusas. Qué feas sus pupusas. No se lo dicen, pero lo dicen a otra, ¿va? Mire, yo voy a hacer tamales para vender, y pone el anuncio en Facebook, salvadoreño en Italia. Nadie le pide ni siquiera un tamal, hermano. Y sus hijos le dijo, ¿va a querer tamal? No, mami, estoy yéndole. No le gustan sus tamales. Vea, quizás estoy jugando con esto, pero vea esto. Dice, en su ley medita de día y de noche. Su delicia está en la ley de Jehová. Entonces me está hablando de que recibe la palabra de Dios, la atesora en el corazón, es parte de su vida es transformada por ella. Entonces el producto de esto será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo no sé si usted es curioso y ha visto que cuando los árboles están en lugares frescos, en lugares de agua, hermano, los frutos son diferentes. Me acuerdo, ahí en Nueva Concepción, esa zona es muy caliente y ahí hay bastantes como potreros. Pero en medio de ese potrero había un árbol de mango. ¿Quiénes conocen los árboles de mango? Un exagerado, pero era frondoso, hermano. Tenía unas hojas, unas ramas, una sombra en medio de toda la sequedad. Ese único árbol, y me dice el hermano, hey, qué bonito se ve ese árbol. Le digo, en medio de toda la sequedad, me dice, ¿sabe qué? Me dice, ¿sabe que donde está ese árbol hay un pozo? Me dice. Yo le digo, ¿cómo? Le digo, hay un pozo. Entonces, la raíz del árbol se ha ido, me dice, tan profunda que se alimenta del agua que está ahí. Y por eso usted ve todo alrededor seco, pero ve el árbol cómo está. Hermano, la Biblia no se equivoca, Dios no se equivoca. Cuando usted está siendo sostenido por la palabra de Dios, no va a andar la cara marchitada que usted anda. No por la edad, hermano, me refiero, perdón, hermano. Usted no va a andar con esa tristeza profunda que usted no sabe ni de dónde viene. Tiene trabajo, pero anda triste. Tiene novio o novia, pero anda triste. Tiene casa, pero anda triste. Tiene carro, pero anda triste. Tiene vacaciones, pero anda triste. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios puede llenar el vacío de su corazón. Amén. Solo Dios llena el vacío de su corazón, hermano. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, oiga, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Eso hace la palabra de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Ustedes recibieron el evangelio que llevamos no fue vano, o sea, no fue rechazado.
Mire, de repente usted, yo le decía también a los hermanos, usted le da al niño un iPhone 11 al niño de 5 años. ¿Qué sabe el niño de eso, verdad? Pero usted se lo da a una persona que trabaja en administración de empresas, lleva contabilidad. Wow, hermano, usted le regaló un tesoro. Entonces es vano que a una persona, en este caso al niño, le dé un gran teléfonote, que es más grande, ¿verdad?, que la cara del niño. La cara del niño así, el teléfono así, ¿verdad? Usted le da el teléfono y el niño no sabe ni qué hacer y ¡plá!, lo deja caer. Pero hermano, usted le da eso a una persona que trabaja en lo que les he dicho y lo explota. Entonces la palabra de Dios, ¿sabe qué va a hacer? Va a entrar a usted, porque desde niño, dice la Biblia, fue instruido. Entonces va a tener en su mente, va a tener en su vida un proyecto. Pablo dice, la palabra no fue vacía, llevaba frutos, la palabra no era muerta. Oiga, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos. Viva y eficaz, hermanos. Óigame, la palabra de Dios no va a permitir la tristeza en su corazón. Usted va así, puede sentirse triste, pero ¿sabe qué? Hay esperanza de vida y usted reacciona. Wow, tengo un Dios todopoderoso. Había una alabanza hace tiempo que decía, tengo un Dios que todo lo puede, tengo un Dios que todo me da. Y ahí el ritmo, un salsa creo que es, pero qué bonita esa alabanza, tengo un Dios que todo lo puede. Yo le pregunto, ¿usted tiene un Dios que todo lo puede, hermano? Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos llenos de tristeza y de dolor? ¿Por qué está lleno de incertidumbre, que no sabe qué va a pasar? Es que no tengo trabajo, no tengo aquí. Hermano, usted tiene un Dios que todo lo puede. Y déjeme decirlo, se lo afirma la palabra de Dios. Y lo va a encontrar en la palabra de Dios. No lo va a encontrar en el chisme, no lo va a encontrar en el relajo allá afuera, no lo va a encontrar en personas que no tienen temor de Dios. Va a encontrarlo en la palabra de Dios, porque ella genera vida. Entonces Pablo dice, vea lo que dice el versículo 2, hermano. Dice, pues habiendo antes padecido, oiga hermano, padecido y sido ultrajados ¿en dónde, hermanos? ¿En dónde? Filipo. Ahora, Pablo, antes de llegar a Filipo, llegar a Tesalónica, tenía que pasar por Filipo. Y Filipo, hermanos, óigame, ahí pasó algo. Los meten a la cárcel, los meten a los cepos, los penquean, los azotean, los azotan todo, les dan de todo, hermano, y ¡pum!, a la cárcel. Eso pasó en Filipo, antes de llegar a Tesalónica. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando Pablo pasó por ahí, ¿sabe qué pasó haciendo? Dice, si usted lee el versículo 16, capítulo 16 de Hechos, del 23 en adelante, o lo lee todo, va a encontrar que Pablo llega a esta ciudad de Filipo, y desde que llega, hermanos, él va a la sinagoga. Le hemos leído esto, que Pablo a la ciudad que llegaba, iba a la sinagoga de ellos. Llega a la sinagoga y ahí se reúne con ellos, pero luego dice que se fue a un lugar, al río, donde las mujeres llegaban a lavar, y allí conoció a una mujer que se llamaba Lidia, vendedora de púrpura. El púrpura era el color azul que se ocupaba para los que eran los mantos, los talí. Llega Pablo, se une ahí y dice que esta mujer, oyendo hablar a Pablo y así, las dice que escuchó y dice que recibió a Jesús. Ella ya era cristiana y les dio cabida, los lleva a su casa, les ruega que se mantengan ahí. Pero dice que cuando Pablo caminaba para la sinagoga, había una mujer que iba detrás de ellos y decía, estos son siervos de Dios, estos son los siervos de Dios. Y no lo decía, hermano, porque quería que supieran, era porque quería crear polémica. Como que yo diga, este hermano es el que tal cosa, este hermano. Ella quería crear polémica hasta que Pablo dijo, te reprendo, Satanás. Y dice que expulsó el demonio que esta mujer tenía. Y los dueños, porque ella adivinaba el futuro de la gente, ¿verdad? Y los dueños dice que enojados van y los denuncian contra las autoridades los toman, los golpean, hermano, y los meten a la cárcel. Estando en la cárcel, dice que en lo más profundo de la cárcel, ellos empezaron a llorar y a decir, ¿por qué, Señor, si nosotros a ganar almas íbamos a Tesalónica? ¿Qué dice que hicieron, hermano? Empezaron a cantar y a adorar. ¿Por qué cree que Pablo hizo esto, hermano, en vez de empezar a llorar? Porque en él estaba el Espíritu de Dios, la palabra de Dios estaba tan arraigada en su corazón.
Entonces dice que se estremece la cárcel, los cepos se rompen, ellos evangelizan al custodio de la cárcel, creen en el Señor Jesús, creen en todos los presos, y dice que después es liberado y se va para Tesalónica. Y cuando llega a Tesalónica, le fue a contar a los hermanos y a lamentarse, así les vieran, venimos hechos pedazos, no queremos saber ni hablar nada de Dios. ¿Qué fueron a hacer a Tesalónica, hermano? A predicar con denuedo. Y con denuedo dice, nos esforzamos, lo hicimos con qué ánimo. Pérez, hermano, ¿qué lo desanima a usted, hermano? El calor, pastor. Yo por eso he pensado venir. Mire, hay hermanos que no vienen por el calor. En serio. Yo le digo, ¿dónde está su denuedo por el evangelio? No hay. No hay, ¿sabe por qué? Porque faltó algo, faltó la instrucción muchas veces de cuando éramos pequeños. Y si venimos con lamento, venimos con tristeza, venimos, ay hermano, no me hable que voy a explotar con este calor que está haciendo. Ni siquiera me dirija la voz, ni se me acerca. Hermano, andamos tensos. Yo le decía a los hermanos ayer, el viernes fue, cómo el calor le cambia el temperamento a la gente, hermano. ¿Nada fijado? Bromee, más, púyele las costillas, hermano. Con el calor que anda, creo que lo va a mandar a la luna hoy. Hermano, el calor cambia el temperamento. Yo le digo, hermano, imagínese ahora una azotada, hermano. Le dan una gran reventada y vaya al culto a adorar a Dios. ¿Cómo va a venir al culto, hermano? Señor, gracias, porque hoy antes de venir me metieron una gran penqueada y aquí estoy dándote gracias. Se va a sentar con cara de víctima y ahora es que a mí me han maltratado. Es que en la vida me ha ido mal. Desde que nací ya triste. Hermano, usted va a poner, hermano, ¿sabe qué? Esta palabra de la ley tú se la enseñarás a tus hijos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios da vida. Hermano, la palabra de Dios le va a cambiar las formas de ver las cosas. Aunque usted sea pobre, no importa lo pobre que haya sido. Cristo, hermanos, hace tantas cosas sobrenaturales. Hermano, el Señor va a cambiar tantas cosas. Por eso la instrucción es, hermano, métale palabra de Dios a sus hijos. Ok, métale inglés, métale italiano, métale lo que le dé la gana, pero métale palabra de Dios y usted va a ver el futuro de sus hijos. Pero si usted, ay, es que no sé, los niños me van a hacer locos si les enseño mucha Biblia. Déjeme decirle que sin Biblia ya son locos los niños, ¿no? Aquí es fácil para que ellos adquieran cualquier bobada. Por eso le dije, los jóvenes necesitan ser instruidos para que no cometan bobadas. Y si las cometen porque quiere. Y hay un dicho humano que dice que soldado avisado no muere en batalla. Usted le dice a su hijo, hijo, obedece la palabra de Dios. Si no lo obedeces, tú sabes que el futuro es incierto. Soldado avisado, agréguele, no muere en batalla. Amén. Luego Pablo dijo, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, para que les vaya bien sobre la faz de la tierra, y dice que sean de larga vida, hermano. Y después, soldado avisado, no muere en batalla. Dígaselo así, claro, no te va a ir mal, vas a estar bien. Entonces Pablo dice, dice que tuvieron problemas, fueron ultrajados, fueron golpeados. Y luego dice en Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos denuedo para nuestro Dios. O sea, se esforzaron anunciando el evangelio de Dios en medio de gran oposición. La palabra oposición, hermanos, viene del griego que se dice, ya le digo aquí, agoni. Y agoni es la base de la palabra agonía. Amén. Entonces, hay oposiciones externas y hay oposiciones internas. Una de las externas puede ser en la mañana, el domingo, usted se levanta y le dice, vamos familia al culto. ¿Quién es el primero que salta, hermano, en oposición? Y otra vez muy alcohol, el calor que está viendo, y usted no sabe, pero habló, pero dijo de todo, y a ver qué dijo. Y la esposa le dice, vos que solo sos iglesia, y el esposo, o viceversa, el esposo, yo no quiero oír. Hermano, a eso se le conoce como una oposición. Pero luego viene la oposición interna. Estás cansadito. Ayer fuiste a los bautizos y te rajaste sirviendo. Amén. Así que hoy te mereces quedarte en casa. El pastor lo tiene que entender.
Porque si no le entiendes, el pastor es desconsiderado, es inhumano, y empieza, hermano, ¿sabe qué? Le hemos metido a nuestro evangelio humanismo, porque el humanismo siempre está pidiendo la razón. Tiene que entenderme, yo así soy. El evangelio es evangelio y es vida eterna. Perdóneme, le voy a decir lo de Pablo. Pablo era inhumano, hermano. Porque después de la gran penqueada, irse a parar donde los tesalónicos, a evangelizarlos, como que si nada le había pasado, esa es una cosa que viene de otro mundo. Y eso se lo da Dios, no se lo da el hombre. ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendió que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Entonces le digo, hermano, ¿cuál es su agonía? ¿Cuál es su oposición? ¿Será que su oposición debe de cambiar su amor por Cristo? Jamás. ¿Debe de cambiar su amor por el evangelio? Jamás. ¿Debe de cambiar el amor por su servicio? Jamás. ¿Debe de cambiar el amor por su iglesia, su problema? Jamás, hermano. No importa el problema que esté pasando, usted debe de seguir siendo el mismo en adoración a Dios. Uy, no, pastor, no cuente conmigo. Si sabe contar, no cuente conmigo, pastor. ¿Sabe qué hace Dios? Dice la Biblia que si usted no adora, si usted no habla, ¿sabe qué dice? Las piedras lo harán, hermano. Las piedras lo harán. Mire, yo les dije, creo que fue el miércoles, este tipo, los Simpsons, ¿verdad? Estos que lo hacen, predicando acerca de la venida de Cristo. ¿No quiere oír el evangelio? Pues oiga esto. Arjona cantando a su canción, el Mesías. ¿No quiere leer la Biblia? Vaya a oír la canción de Arjona. El pastor me dijo que era Arjona. Vaya a oírlo entonces, Arjona, oiga lo que dice. Y le voy a decir algo, que le tiemblen las rodillas, porque lo que ese hombre está diciendo está en la Biblia, hermano. No, que, yo no sé si he leído la Biblia, pero si usted analiza, porque han analizado su canción, y es más, ese hombre canta la canción esta de las Torres Gemelas que iban a caer, lo querían meter preso por eso, hermano. ¿Quién se lo dijo a él? No me pregunte a mí, hermano. No sé si habrá un extraterrestre que llegó y le habló al oído. Hermano, simplemente sé decirle que si usted no oye la palabra de Dios, los hijos de Dios no hablan, las piedras van a hablar, hermano. De repente va a haber personas que no saben ni quién es, le va a empezar a hablar cosas de Dios. Y Pablo dice, tuvimos oposición y a pesar de la oposición no nos detuvimos, nos paramos firmes, tuvimos de nuevo y nada cambió nuestro estilo de evangelio. Está triste, hermano. Está triste, se siente solo. ¿Cómo se siente? Lo vamos a apapachar, vamos a hacer abrazo de grupo, hermano. Hermano, dígale, Señor, Señor, fortalece mi corazón, porque me he sentido débil, me he sentido triste, me he sentido acongojado, pero sé que tu palabra genera vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo, dice, esta palabra, dice, hey, tuvimos oposición, pero esta palabra llegó y no iba vacía. Era una palabra que no era estéril, llevaba vida, porque la palabra de Dios es vida. Cuando usted esté triste, ¿sabe qué? Agarre la Biblia y empiece a leerla. ¿Sabe qué? Agarre Juan 3:16 y diga, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y repítalo las veces que sea posible. No porque es mágico, porque la palabra de Dios es vida, hermano. Y si su alma está triste, aplíquele a su alma palabra de Dios. Vaya a los evangelios, vaya a Génesis, vaya a Josué, vaya a la parte de la Biblia que vaya, hermano. Les decía el viernes, Dios quiere hablar con usted. Y para hablar con usted lo tiene que llevar ¿a dónde, hermano? ¿A dónde? Y el desierto, ¿qué dijimos que significaba, hermano? Hablar, palabra o acuerdo. Y en el desierto va a hablar con usted, pero para hablar con usted, dice que ahí en el desierto lo va a tener que desnudar. Le va a tener que quitar todo. ¿El qué, hermano? Todo. Amén. Amén. Le va a quitar trabajo, dinero, esposo, esposa, hijos, empresas. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere hablar con usted. También les vuelvo a decir lo de la alabanza. Por un momento en tu presencia. ¿Qué más dice? Por un momento, nada más.
¿Todo qué dice, hermano? ¿Todo qué dice? Todo. Todo daría, Señor. Todo, Señor. Todo, ¿sabe qué significa? Quedarse como vino al mundo, hermano. ¿Cómo vino al mundo? Hasta sin pelo vino al mundo, hermano. Sin cabello. No miren que traía la gran melena, ¿verdad? Los rizos, rubio, azul. Venía calvo. Oiga, no traíamos ni malos pensamientos en el cassette. Entonces, me está diciendo, tanto en lo físico como en lo espiritual, Él te va a quitar todo, malos pensamientos, malas intenciones, malas emociones. Te va a quitar todo, 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 tanto físico como espiritual, para poder hablar contigo. Si usted lo acepta, amén. Y si usted no lo acepta, igual amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel y Él sigue siendo Dios. Usted lo crea o no lo crea, usted lo quiera adorar o no lo quiera adorar, Él sigue siendo Dios, hermano. Y Él no se mueve, dice que Él es inmutable, Él no cambia. El sí de Él es sí y el no de Él es no. Usted, sí, Señor, yo quiero, ¿verdad? Sí, hermano, sí o no. ¿Quiere servir a Dios? Sí. ¿Quiere servir a Dios? No. Que Dios lo bendiga. Amén. Eso es lo que le dice la palabra. Vamos al 3, hermano, por favor. Dice, porque nuestra exhortación, dice Pablo, mi enseñanza, la enseñanza que yo le llevé, no, que dice, procedió de ¿dónde, hermanos? De error, ni de impureza, ni fue, oiga, hermano, por engaño. Pablo dice, lo que yo les he traído no es una palabra equivocada. Yo con certeza les digo que Dios hará si su palabra dice que hará. Pablo estaba seguro, convencido 100% o 1000%, si usted quiere, de que lo que él estaba predicando era la palabra de Dios y es la palabra de Dios. Luego dice la otra frase, no salió de error, no salió luego de impureza. La palabra impureza significa, hermanos, pasiones o cuestiones sexuales. No me impulsó algo sexual, yo vi una mujer ahí que me gustó y entonces yo le voy a predicar. Yo le decía, muchas veces un hombre cuando anda detrás de una mujer, ¿qué le dice, hermano? Digamos palabras bonitas, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué son? ¿A qué le puede llamar palabras bonitas? Qué bonito cabello, qué bonito cuerpo. Qué bonita sonrisa, qué bonitos ojos. Y empieza a decirle qué bonito, qué bonito. O sea, pero la intención de esa frase, ¿qué cree que lleva, hermano? Impureza sexual. Así que si alguien le dice, qué bonito cuerpo tiene, hermana, reprenda al diablo y huya de él, porque ese tal no es hijo de Dios. ¿O no, hermano? Porque dice Pablo, no venía de impureza. Impureza, entre paréntesis, deseos sexuales. Wow, hermana, qué guapa. Que se lo diga a su esposo, hermano. Ni me mira ese. Que se lo diga a su esposo, que se lo diga a sus hijos, que se lo diga a su hija, pero que se lo diga a otra persona, que se lo digan dentro de la iglesia, un hermano dentro de la iglesia. Pablo está diciendo eso. A mí no me motivó nada sexual para venir a predicarles la palabra. No hubo nada sexual, no hubo impureza. Yo no tenía malos pensamientos cuando vine a predicarles el evangelio. Luego dice, hermanos, impureza ni fue por engaño. Engaño, hermanos, es venir y querer crear algo, un ambiente de algo que no es. Hermana sierva del Señor, la profetisa del Padre enviada a esta zona para nosotros. Y la hermana se la creyó, ¿verdad? Y me tiró flores. No, hermano. Pablo dice, yo no vine con esto. Y como engaño pueden ser otro tipo de cosas más. Crear un ambiente diferente, decirle palabras que no son, que no vienen del evangelio. Pablo dice, no procedió, oiga, hermano, de error, no procedió de impurezas y no procedió de engaño. No llevaba ni error, ni impureza, ni engaño. El propósito era que la palabra de Dios generara vida sobre los corazones. Entonces, usted y yo necesitamos que nuestros hijos tengan proyectos. Instrúyalos con la palabra de Dios. Su hijo no sabe qué hacer, es que no sé qué hacer.
Ore por él y dígale, te voy a leer lo que dice la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como el árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero antes de eso, ¿qué existía? En su ley medita de día y de noche. Amén. Y entonces el producto va a ser, hermano, dar frutos en el tiempo justo y permanecerá siempre con vida. Regálele un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento, Señor. Gracias por mis hermanos. Bendícele, Señor, que tu palabra, Padre, genere vida a sus vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control, Señor, en la situación, en lo que mis hermanos están viviendo, están pasando. Solo tú lo sabes, Señor. No lo entendemos nosotros, no lo entendemos. Padre, muchas veces nuestros hijos no tienen futuro.